Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es el día viernes 5 de noviembre. Son las 17 horas y iniciamos la otra campana número 55. Sería el número para TeleV1 número 21. Bueno, estimados amigos, el tema, como ya lo voy a exponer más adelante, este es un tema, así como está anunciado, y por lo tanto, sus comentarios, sus apreciaciones, esperen el desarrollo de esta exposición para abrir un juicio al final de la misma. Sé que es duro, sé que no todos pueden estar de acuerdo con este tema que dice un pueblo estupidizado. La élite, como la gente de a pie, quieren ser una colonia. Esa es mi convicción íntima, que he llegado ya casi al fin del año, el anteúltimo video que grabamos. El próximo será el martes 16, pero llego a esta conclusión después de haber repasado muchos de las apreciaciones que hiciera a lo largo de estos últimos casi 30 años de estar dirigiéndome públicamente a mis compatriotas. Un pueblo estupidizado. La élite, como la gente de a pie, quiere ser una colonia. Bueno, veremos, vamos a tratar de demostrarlo y de refrescar los conocimientos, actualizar otros, para que todos tengamos un mismo pie de partida, misma base de partida, para ponernos de acuerdo con este título, que sé que no me voy a enojar porque lo consideren duro o demasiado duro. Ustedes tienen a continuación para su consulta desde la otra campana número 14 hasta la otra campana número 20, todas las referencias para aquellos nuevos que acceden en estos últimos tiempos, no nos han estado siguiendo, para acceder a esos videos que siempre están correlacionados con los que yo voy exponiendo quincena en quincena. Así que ahí tienen, no los voy a detallar porque son realmente poco digamos, no hacen a la cuestión de hoy, pero ustedes tienen ese elemento de consulta para sacarse las dudas, consultarlos y verlos, a ver qué es lo que está pasando, o qué es lo que ha pasado, o qué apreciaciones se han hecho sobre aspectos particulares en estos últimos 3 meses o 4 meses prácticamente. Los temas de hoy lo he subdividido en lo siguiente. En el punto 1, todavía sin información, ahí he rescatado de estos temas anteriores que han quedado inconclusos por falta de información, 2. La fuga de capitales de octubre y noviembre de 2025, bien, gracias. No tenemos noticia a pesar de que ya han pasado más de un mes para octubre y 5 días para noviembre. No hay ninguna información. El Ministerio de Economía ni el Banco Central han emitido ninguna apreciación, ningún documento en donde mensualmente debe informar sobre la fuga de capitales o lo que se llama la formación de nuevos activos, formación de activos en el extranjero o de nuevos activos.
es una falta importante no informar, porque son claves estos dos. Y por el otro lado, tenemos la información de que se alteraron los datos respecto a la recesión, del tema del cual yo me había dedicado especialmente en el último video del tercer trimestre, porque todo anunciaba que se iba a confirmar que en el tercer trimestre la economía de Argentina estaba evidentemente en recesión, como venía sucediendo en el trimestre anterior. Pero a último momento, los últimos días de noviembre, no sé qué manejos hubo, explican, a mí no me han convencido las explicaciones del Ministerio de Economía ni del INDEC del señor Labaña, han retocado cifras de meses anteriores, las han actualizado no sé con qué excusa, mejor dicho, sí, sé la que ellos dicen, pero no voy a perder tiempo repitiéndolas, porque me parece una falta de seriedad por parte del INDEC y del señor Labaña rectificar cantidades que fueron ya anunciadas en meses anteriores y como resultado de esa modificación, los guarismos que dan para el tercer trimestre, indicarían, según la versión oficial, de que la economía del país no está en recesión. Yo no la creo, no la voy a explicar, no vamos a perder en tiempo, no me son fiables esos datos. Es una falta de seriedad y de profesionalidad por parte del INDEC, en cuya cabeza se encuentra el señor Labaña hijo, por supuesto. Así que este tema de la alteración y de la recesión, probable recesión en que debería entrar conforme a muchos pronósticos de entidades privadas que se hicieron con anticipación, de que era altísimamente probable de que el tercer trimestre diera de que el país se encontraba en recesión. Bueno, pasamos estos dos temas, quedará pendiente la fuga de capitales de octubre y noviembre de 2025, que son cruciales para determinar cuál es el monto real de la fuga de capitales, que según tengo entendido, porque escuché un video, que el señor Milei habría reconocido que en el mes de octubre habría una fuga de capitales o formación de activos en el exterior, que rondaría un poco superior a los 40.000 millones de dólares. Ustedes se acordarán que cuando vimos en los meses de septiembre y octubre, en función de los datos que teníamos y oficiales, el slide número 8, señor director, este es el slide que corresponde a ese mes, que ahí está ausente la cifra octubre, pero que para septiembre dio 6.577 millones de dólares. Y el total de abril a septiembre de fuga de capitales daba, sin contar octubre, 24.495 millones de dólares. Ahí lo tienen. Después, en octubre, en la exposición anterior, en el video anterior, eso lo hemos corregido, porque si bien no apareció
la cantidad oficial que debería haber informado ya hace tiempo el Ministerio de Economía y el Banco Central, se apreciaban muchas personalidades dedicadas a este tema, de que el monto total de la fuga de capitales de octubre habría sido más o menos equivalente a la de septiembre, porque tampoco en noviembre se tuvieron los datos de octubre. Así que acuérdense que yo les presenté estas cifras que están en este slide, y por lo tanto ahí les repito la cantidad de septiembre para octubre, 6.577 millones de dólares. Con lo cual, la suma final debería ser de 31.000 de abril a octubre, debería ser o correspondería que sea de 31.072 millones de dólares fugados del país. Como ven, ahí hemos respetado esa apreciación preliminar que hicieron muchas consultoras y fundaciones dedicadas al rubro económico, que han dado una estimación de que sería similar o un poco o levemente superior al del mes de septiembre. Repitiendo la suma de septiembre, para octubre nos da un total, vuelvo a repetir, de 31.072 millones de dólares en la fuga de capitales. Bueno, eso está pendiente. Según lo que yo escuché y no pude recuperar, alguien que citaba al señor Milei, al señor presidente, él había dicho en alguna oportunidad en estos últimos días o ante cierto auditorio de que la fuga de capitales en octubre habría sido alrededor o un poco superior a 40.000 millones de dólares. Con lo cual, estas sumas que hemos dado para octubre habría que actualizarlas y tendrían a lo mejor que pensarse no en 31.000 millones de dólares, sino en 41.000 millones de dólares que se fugaron, una cifra récord para este año y para años previos, récord. Bueno, respecto a lo que decía del alza, digamos, a la no concreción y a la alteración de los datos que calificaban si el país estaba en recesión o no, bueno, acá ustedes tienen en este slide las referencias muy breves en la cual se habrían corregido 5 de los 7 rubros con los que se confecciona ese número para determinar si el país este trimestre está o no en recesión la economía, el tercer trimestre. Ustedes tienen ahí una sucinta explicación, no voy a entrar en esos detalles, pues yo los traje nada más que para que se fijen, dar la versión oficial en la cual yo personalmente no la creo porque fueron rectificadas y no me convence la justificación de esa rectificación. Por lo tanto, creo que se fabricaron números para que efectivamente no diera que el tercer trimestre la economía está en recesión. Bueno, oficialmente la economía argentina no está en recesión en el tercer trimestre del 2025,
pero los hechos son los hechos y los vamos a ver a continuación. Vamos a ver como segundo tema, o subtema, los cierres de empresa, la mayor desocupación y el incremento o la aceleración de la intensidad de la guerra social. Entonces tenemos, en principio, el cierre más espectacular es el que se produjo con el cierre de la fábrica Whirlpool de Pilar, dejó en la calle a 220 familias, pero lo anormal de este hecho, que esta fábrica fue construida en el año 2022, fue inaugurada en el 2022, es decir, que tiene apenas 3 años de funcionamiento, 3 años y medio. Precisamente es el más visible cierre de fábrica que hay en este último periodo de estos 2 últimos meses, que sucedieron a las elecciones del 26 de octubre, donde la Libertad Avanza ganó las elecciones legislativas con un poco más del 40% de los votos. Sin embargo, este es un caso paradigmático que da por el traste, en principio, y en contraposición a la modificación de que el tercer trimestre la industria argentina no está en recesión. Las causas es la caída del mercado y las importaciones crecientes. Evidentemente el que clarificó esta situación no fue el gobierno, sino el señor Agostino Roca, creo que así se llama el CEO y mayor propietario de Techin, quien explicó en una reunión muy privada y reservada entre sus gerentes de que, entre otras cosas, se habían importado este año 97.000 lavarropas. Esta fábrica Whirlpool, dedicada a la fabricación de los artefactos blancos, es decir, refrigeradores, heladeras y lavarropas especialmente, que son los más significativos, había sido totalmente sobrepasada por este aluvión de importaciones que hubo en el país de 97.000 unidades que fueron importadas, por lo cual, evidentemente, la caída del mercado para esta firma fue absoluta. Esto generó una reacción gremial y una gran preocupación en el sector industrial porque esto se está constatando que ocurre todos los días. Está ocurriendo todos los días. Bueno, seguimos con otras bellezas que nos indican que la economía es todo un portento en la Argentina. Ustedes tienen en primer lugar acá este listado del 26 de noviembre, la fábrica Essen, que fabrican ollas y utensilios para la cocina, especialmente todos los dispositivos de ollas, sartenes, planchas, etcétera, etcétera. La fábrica está en Venado Tuerto, es una fábrica argentina, totalmente capitales argentinos. Cerró por la baja en las ventas y el encarecimiento de los costos. Sigamos. El 25 de noviembre, Georgialos anunció 600 suspensiones en su planta de Victoria,
en la provincia de Buenos Aires. Dispuso un esquema rotativo. Causa una combinación de caída del consumo y complicaciones financieras. El 23 de noviembre, TN Platex, textil, redujo operaciones y desvinculó 20 trabajadores en Monte Casero, Corrientes, que debe ser una de las poquísimas o tal vez la única fábrica de una magnitud mediana para arriba que hay en Monte Casero. Bueno, también cerró por las mismas, la contracción del mercado y dificultades de competitividad. El 20 de noviembre, Dana Autopartista cerró su planta de San Luis, despidió a 50 trabajadores. Las causas son las mismas, la baja de demanda. El 20 de noviembre, Frávega cerró su local en Temperley por caída del consumo. El 18 de noviembre, Luxo, en La Rioja, produjo despidos y cerró su planta provincial y cesó la producción. Seguimos. El 18 de noviembre, Vulcalar, en La Rioja, suspendió sus actividades y realizó recortes de personal. El 17 del 11, Jaguar, mayorista de Bahía Blanca, cerró por caída de ventas. El 13 de noviembre, Textilana suspendió 175 operarios en Mar del Plata. Crisis del rubro y caída de pedidos. El 12 de noviembre, la Suipachense, que es una fábrica dedicada al rubro lechero y a sus derivados, se declaró en quiebra y dejó sin empleo a 140 trabajadores. La justicia confirmó la quiebra. El 6 de noviembre, Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario. La empresa prolongó un esquema rotativo entre sus 400 empleados por falta de actividad. El 5 de noviembre, Newsan concretó 150 despidos en Tierra del Fuego. Los empleados denuncian desinversión y achique. El 5 de noviembre, Easy cerró la sucursal de San Justo. La empresa atribuye al ajuste y a la contracción del mercado. Y respecto a las empresas tecnológicas que registraron estas mismas, digamos, síntomas de recortes y desvinculaciones, el 27 de octubre, entre el 27 y el 11 de octubre y el 11 de noviembre, y el 1 de noviembre ejecutó 110 despidos en ese periodo. Y el 2 de noviembre, Globant, Salesforce y Tienda Nube, un conjunto de firmas que redujeron personal este año. Estas informaciones fueron proporcionadas por la Red ECO de medios alternativos. Ahí tienen ustedes la dirección de email donde pueden constatar la veracidad el 29 de noviembre del 2025. Bueno, señores, como ustedes ven,
Esta fue una tediosa lectura de todas las bajas de empresas y bajas de empleados en distintos lugares del país, en distintas cantidades, en distintos rubros industriales o de actividad económica. Por supuesto, debe haber muchos más. Vamos a pasar a hacer una mención nada más, para recordarle que todas estas deficiencias que incrementan los despidos, que incrementan la desocupación, porque ese es digamos, la causa real, final, la desocupación. Y por lo tanto, hay miles de personas que quedan sin capacidad económica para sustentar su familia en la forma precaria que lo venían haciendo, pero lo venían haciendo. Eso interfiere y acelera, mejor dicho, acelera lo que hemos llamado la guerra social e intensifica uno de, digamos, de sus instrumentos a través de la cual esa guerra social se manifiesta, que es la llamada por los políticos y el sistema de dominación de la Argentina inseguridad. Esto gráfico ya es, esta figura ya es, ustedes la ven, están cansados de verlas todos los días. Esto que en su momento, por primera vez la publiqué, creo que en el 2004, pero de la cual me vengo ocupando desde 1997, y que en el 2014 integré todas esas publicaciones, comentarios y apreciaciones sobre la guerra social y su relación con la inseguridad en un boletín del Centro Cívico Patriótico, del cual ya hemos hablado en otra oportunidad. Les quiero recordar, nada más, para que nadie pueda, por las dudas se olvidaron, que esto constituye una grave amenaza. Esta intensificación de la guerra social, que solamente se ve a través de los informativos y de los casos espectaculares de inseguridad, pero que prácticamente ya el menudeo de la inseguridad no se ve los grandes hechos delictivos. Y les quiero recordar, por eso me preocupé en volver a exponerle, para que no se olvide cuál es la relación, que esto no es gratis, no es, digamos, inofensivo la falta de trabajo, la pérdida de los puestos de trabajo. No es inofensivo. Esto está afectando el clima social, el clima político y psicológico y sociológico y psicosocial del país. Y esto es acumulativo. Esto decía yo recién, que la guerra social es un tema que lo abordé, comencé a abordarlo desde 1997 y lo fui profundizando a partir del 2001 a lo largo de las publicaciones del diario Patria Argentina, del cual yo lo mantenía en circulación desde esa fecha. Contrariamente a la opinión de los políticos, de la partidocracia y especialmente de los medios de comunicación que se hacen los estúpidos y que son los voceros del régimen o sistema de dominación imperante en nuestro país, quienes presentaron a la inseguridad como un fenómeno mecánico, aislado de las causas reales de naturaleza social,
cultural, moral, política, económica, financiera. Es el slide, señor director, número 17. Judicial y hasta religiosa, en cuanto se ignora voluntariamente la existencia de Dios y, consecuentemente, de las nociones respecto al bien y al mal. Que esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto va tomando temperatura. Y si no hay la denuncia, si no se expresa a través de los medios de comunicación social verazmente, un día nos vamos a atragantar con un hecho inconmensurable y va a ser tarde. Entonces, en ese sentido, sostengo que la inseguridad, que es violencia, la inseguridad no es un hecho así, inseguridad, que no significa nada. Inseguridad es sinónimo y su esencia, la esencia de la inseguridad es la violencia. Por el robo que significa de la propiedad privada y en lo que afecta a la seguridad física de los argentinos, porque se producen muertes, heridas, accidentes, etcétera, 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 con graves consecuencias hacia personas que normalmente no son precisamente las más ricas de la Argentina. Entonces, este no es un fenómeno aislado, la inseguridad, no es un fenómeno policial, es un fenómeno psicosocial, con base y fundamento en la actividad económica y en el malestar que genera la falta de recursos para sostener a las personas y a las familias. Es una forma, nada más que una forma en que se exterioriza o manifiesta la guerra social y que hay que considerarlo como un fenómeno no aislado de las causas que la originan. De ahí que las soluciones que se pretenden dar a los problemas de inseguridad son equivocadas, son ineficaces y las cuales se han intensificado cada vez más la gravedad de los hechos, a pesar de todas las medidas que se toman. Alrededor del año 2001 se creyó que la solución era poner cámaras por todos lados, la solución mágica. Entonces llenaron los municipios, llenaron los edificios, las casas de cámaras, creyendo que eso era una especie de barrera de contención para que no se provocaran hechos de inseguridad. Mal, eso no causó ningún efecto, no tiene ninguna relación. Es que al ignorarse los impulsos, los vicios y las tendencias más viles y primitivas de la naturaleza humana, así como las causas no naturales promovidas por la misma sociedad, entre los cuales se encuentran quienes son los originadores de esta fase de desvíos de la atención pública. En principio, los medios de comunicación social son los principales responsables de este desvío de la atención. En segundo lugar, la creciente desigualdad social. Creciente desigualdad social. Luego,
el ocio vicioso e improductivo de los que no estudian ni trabajan, que a su vez son acompañados las 24 horas del día por la exacerbación del consumo material a través de los medios visuales de comunicación, y por lo cual el Estado ni la sociedad toma ningún control. No se dan cuenta que hay una relación importante entre miles de personas, especialmente jóvenes, que deberían estar estudiando o trabajando, y sin embargo están frente al televisor, consumiendo toda la propaganda consumista, que es inducida a través de los medios visuales de comunicación social, es decir, alentando el deseo de tener cosas que no están en condiciones ni van a estar en corto plazo en condiciones de poder alcanzarlas ni de satisfacer los deseos de usar o de ser propietarios de esos medios. Y por lo tanto, sepan o llamen o consulten con los psicólogos sociales o los psicólogos simples, y van a ver que esa mente sentada 24 horas nada más que viendo televisión, y entre ellos varias horas de propaganda, digamos a través del televisor, de efectos, de productos, de cosas deseables, obviamente esa gente en algún momento tiene que desearlo, quiere tenerlo, quiere que esa posibilidad de usar esos bienes sea actual o sea lo más rápido posible. Y como no lo pueden obtener, y en algún momento se les sale la chaveta y entran en el campo de la inseguridad. A eso hay que sumarle el consumo de drogas, que es la guerra química psicológica. ¿O no se dieron cuenta acá? ¿No se dieron cuenta que el tráfico de drogas es un tráfico de difusión o de diseminación de productos químicos, como si estuviéramos en una guerra química? En la Primera Guerra Mundial, cuando se usaron los químicos entre ambos bandos en el frente francés y alemán, no es guerra química, no es un producto químico que deja fuera de la racionalidad a miles de personas y especialmente de jóvenes destruidos por las drogas, irrecuperables, sin atención médica. Bueno, no quieren verlo. El consumo de drogas es parte de la guerra química que se está realizando desde muchísimas décadas y que está cobrando dimensiones inconmensurables en estos momentos. Luego, si pone nuevamente, señor director, tenemos la quiebra total del sistema educativo y de las familias. Eso quebró a partir de la liberación democrática de 1983. Eso quebró el sistema educativo, quebró la disciplina, quebró el trato entre educandos y educadores. Los educadores perdieron absolutamente autoridad en 40 años. Está destruido el sistema educativo. ¿Cómo creen que eso se va a solucionar? ¿Creen que eso no existe, ese problema? ¿Que eso no tiene ningún problema? ¿No está ocasionando graves trastornos? ¿O no han visto estos días, en la semana que está terminando, los graves problemas que hubo con maestros y castigos producidos por padres, destrozos de institutos educacionales, etcétera, etcétera, etcétera? Eso es consecuencia de la famosa bendición democrática. Rompieron el sistema educativo.
En mi opinión, de agravarse la guerra social, es decir, este factor especialmente que es acumulativo, puede producir la completa disolución social, la aparición del Estado fallido, que estamos en camino, estamos en ese proceso. No es que vamos a estar, estamos. Y o constituir la antesala de la desintegración política y territorial del país como consecuencia de la generación del caos y la anarquía incontrolada. Estamos en ese proceso. Ya empezó, no es que está por empezar. Ya empezó, señores, o no se dan cuenta. Bueno, seguimos después de un minuto de interrupción con el punto número 3, la nueva pirámide social argentina 2025. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estimados amigos, continuamos con el punto 3, que es esta slide que ustedes están viendo, la nueva pirámide social argentina 2025. Y aquí la tienen ustedes. Esta pirámide social fue elaborada por la consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto. Ustedes tienen aquí una pirámide fraccionada en 5 grupos. Así tienen la clase alta, la clase media alta, la clase media baja, la clase media superior y la clase baja, que es la de la base. Ustedes tienen los ingresos promedio del hogar. A la derecha,
Para la clase alta, 12 millones de pesos. Para la clase media alta, 5.200.000. Para la clase media baja, 2.400.000 pesos. Para la clase baja superior, 1.850.000 pesos. Y para la clase baja, simplemente la última, la más baja, 750.000 pesos. En fin, el ingreso mensual neto, según este autor, está consignado del lado izquierdo. Por cada uno de esos niveles son 700.000 pesos para la clase alta, 3.700.000 para la clase media alta, 2.050.000 para la clase media baja, 1.180.000 para la clase baja superior y 1.000.000, no logro ver bien esta cantidad, bueno, no dice la cantidad, sino nada más que para la clase baja superior. Solo dice que corresponde al 24% de los hogares. La clase baja, la más baja, la que está en el piso. Bueno, en base a eso hay distintos semáforos. En principio hay patrones de consumo, que ustedes lo tienen representado en el siguiente slide. En fin, son apreciaciones que hace el señor Guillermo Oliveto. Cada clase social le asigna un patrón de consumo. Ustedes tienen que son pautas de consumo para cada tipo de clase que se diferencian obviamente por la cantidad de su ingreso. Ustedes tienen la más alta, dice maximizar el control, pero comprando como les gusta. Libertad en el 2% superior, vuelve la euforia en el resto, vuelve el relax, más esfuerzo y trabajo para mantener la calidad de vida. Milei nos enseñó a ser ordenados. Esa es la consigna. Si ustedes van a la clase baja, media baja, media alta quiero decir, tendrán ahí cultura del no hay plata, es cultura del no hay plata, no hay primeras marcas de nada, no hay premio, se degrada el consumo y la calidad de vida. Todos tienen que aportar el mes terminal, es el día 20 es el día terminal del mes, otros el 15 y para los más necesitados el 12. Y finalmente, la clase baja de la base son los sobrevivientes eternos. La baja de la inflación ayuda, no caer más, resignación, trabajar para comer, no homeless, peor como siempre. Ese es el criterio que tiene esa clase social con esas necesidades. Y finalmente está el semáforo, que es la siguiente slide, que propone Oliveto, el
el verde, el amarillo y el rojo. Me voy a detener exclusivamente en el rojo. El consumo masivo total es más 2,4%, combustible más 1,2%, medicamentos menos 0,4%, indumentaria menos 7,5%, mayorista menos 5,3%, autoservicio menos 0,05%, supermercados menos 5,1%, cines menos 4,7%, turismo receptivo menos 18%. Y también ustedes tienen, salvo el verde, que es todo verde y todo es positivo, todo va arriba, en porcentaje superiores al 30%, y el amarillo es, digamos, un intermedio entre el 3,7% y el 7%, el 8%, mejor dicho. Y ahí tienes los distintos rubros que califican a esas clases, las tres grandes agrupamientos de clases sociales: la alta, la media y la que está peor es la clase baja, ya sea la clase baja y la clase media baja, que está en difícil situación para el consumo. Bueno, en síntesis, tenemos el siguiente criterio. Arriba, en el slide siguiente, señor director, la clase alta controla pero sigue comprando lo que quieren. En el medio, la clase media, C2 y C3, clase media alta y clase media baja, viven al límite, haciendo malabares para mantener su estilo de vida. Abajo, los que solo buscan sobrevivir, trabajar para comer, dicen. Y finalmente, no hay plata para los más pobres, no hay margen, peor como siempre. Es decir, en eso son los niveles diferenciales y conceptuales de esos tres grandes agrupamientos que diseñó en esta pirámide social 2025 la consultora W, confeccionada por el señor Oliveto. Yo les decía hoy, cuando iniciamos, al referirme al título de este video, un título disruptivo para una actitud social anómica. Un título disruptivo para una actitud social anómica. Es decir, el título que hemos enunciado, si pone el primer slide, señor director, le voy a agradecer, el primer slide, número 1. Un pueblo estupidizado, la élite como la gente de a pie quieren ser una colonia. Todos estos antecedentes que yo he mencionado me han llevado a pensar lo que recién les hablaba. En el punto 4, un título número 25, señor director, un título disruptivo para una actitud social anómica. Yo me refería a esto, miren, esto es muy viejo,
Ustedes tienen acá una reproducción parcial de la imagen de la página 5 de Patria Argentina. Del año, me quiero cerciorar bien del año porque hay dos citas que hago, 2013. Anomia y nihilismo en la Argentina. Porque el título yo lo relaciono con la anomia y con el nihilismo. A la anomia, ¿qué es la anomia? Así en definición simple, que podamos comprenderla todos, porque no es una cosa simple de comprender. Anomia es la ausencia de normas. Es cuando una sociedad se desliga, se desprende, vive independiente de las normas que han sido fijadas para la convivencia social. Desobedece las normas de convivencia social. Por ejemplo, cruza cuando se le ocurre la calle sin esperar el color del semáforo que le corresponde para pasar. Pasa o cruza con semáforo rojo. En el tránsito se ve especialmente esto de la sociedad anómica. En el tráfico especialmente acá y en todo el territorio nacional por los accidentes tremendos que están ocurriendo. No se respetan las velocidades máximas, no se respetan la seguridad de los vehículos para sacarlos a la calle. Entonces hay accidentes y se rompen y violan todas las normas de tránsito respecto a los automotores, respecto a los otros automotores que van sobre la misma vía. Después, respecto a los que uno se debe cruzar en los cruces de bocacalles o cruces de avenidas. Y así sucesivamente, no hablemos del estacionamiento. Y esa también no solo es anómica, sino la anomia también conlleva un alto porcentaje del nihilismo. Esa actitud en la cual el hombre se desprende totalmente de cualquier tipo de superioridad, de cualquier tipo de autoridad, de cualquier tipo de norma o de valor. Ahí hasta se suspende en el nihilismo, se rompen los valores, se desconocen los valores morales sobre todo. Hay una disociación total, es el reino del individualismo, empezando por el desconocimiento de Dios en el nihilismo, hasta siguiendo por lo más simple, ¿no?, del prójimo. Esta es una que los invito a que ustedes después lo vean con detenimiento. Hasta este gráfico con varios dibujos de el humor de Quino sobre cuáles son los valores actuales de la sociedad. Es muy interesante. Lamentablemente yo cometí un error al ennegrecerlo para que se pudieran leer un poco mejor las letras, más fácilmente, y resulta que hice mal porque lo que está dibujado, las caricaturas,
no se comprenden con facilidad cuando son tan oscuros. Pero ustedes ahí lo tienen, un poco mejor que la tengo yo en mi reproducción. Y les reproduzco a la derecha otra página del boletín del Centro Cívico Patriótico, número 99, el nihilismo como proyección política del hombre moderno en un contexto anómico o de desestructuración social. La anomia y el nihilismo son las señales más graves de desestructuración social, abierta, manifiesta. Es cuando ya la sociedad se rompe totalmente. Por eso llamo la atención sobre esto, porque estamos en un punto clave en este sentido que no es observable, que no se escucha hablar, que esos politiquitos, politiqueros, esos opinadores seriales que andan por la televisión o escriben en los diarios, no se ocupan de estas realidades, de advertir qué es lo que está pasando en la sociedad. Se ha roto el tejido social. Sí, señores, se ha roto el tejido social. Se ha roto las normas elementales de la convivencia social. Y por lo tanto, estamos entrando en una era, digamos, de gran confusión, de grandes desbordes, donde no hay barreras, donde no hay límites, donde nadie reconoce ningún límite moral. No hay límites morales propios, ni nadie reconoce límites morales para el actuar colectivo de la sociedad. Entonces estamos entrando en un grave problema. Por eso digo que el país está idiotizado, el pueblo está idiotizado, porque no se da cuenta de quién es su verdugo y vota y aplaude a su verdugo. Estamos locos. Estamos perdiendo el sentido del bien y del mal. Se ha perdido el sentido del bien y del mal. En el orden individual hace rato, pero se está perdiendo en el orden colectivo. Y uno de los factores que ayuda a eso es lo que yo llamo acá, en el slide 28, que es una cuestión decisiva, los principios versus el pragmatismo. Principios versus pragmatismo. Solo les leo, incursiono sobre este slide. El pragmatismo es un sistema filosófico que surge formalmente en 1870 en Estados Unidos y que a grandes rasgos propone que solo es válido el conocimiento que tiene una utilidad práctica. Solo es válido el conocimiento que tiene una utilidad práctica. Se desarrolla principalmente bajo las propuestas de Charles Sanders Peirce, quien se considera el padre del pragmatismo, y posteriormente John Dewey. El pragmatismo está influenciado también por los conocimientos de Chauncey Wright, así como los postulados de la teoría darwiniana y el utilitarismo inglés. En última instancia, el pragmatismo es aquello que es útil, que solo sirve lo que es útil. Sirve lo que conviene, lo que me es conveniente, lo que me es útil. El resto que no me es útil, no me conviene, no me interesa, lo desconozco. No lo aplico, no lo uso, lo desconozco, lo ignoro. Por eso este sistema de pensamiento filosófico que se introduce como pragmatismo, con esa palabra, cuando yo soy pragmático. A mí cuando me dice alguien que es pragmático, se me eriza la piel, me erizan los pelos, me pongo, mire, creyendo que eso es una virtud.
Este pensamiento, que es un pensamiento filosófico, ya no tiene como finalidad conocer verdades metafísicas, sino generar las herramientas necesarias para que podamos hacer uso de lo que nos rodea y adaptarnos a ello según lo que se considera adecuado o conveniente. La filosofía y el conocimiento científico tienen un propósito principal: detectar y satisfacer necesidades, no la verdad, como era hasta principios del siglo XX, que más o menos se vivía en una sociedad donde la filosofía y el conocimiento científico trataba de encontrar la verdad. Cuando un politiquero se proclama pragmático, o bien refleja un absoluto desconocimiento de lo que realmente representa ser pragmático, o bien está haciendo una abierta y pública declaración con respecto a que siempre procederá de manera oportunista y según su conveniencia. Por eso, para el pragmático no hay juramento, no hay compromiso, no hay palabra de honor, no hay palabra de nada, ni firmada, ni oral, ni solemnemente pronunciada, sino, fíjense, los juramentos de los señores diputados el día de ayer, del día 4 de diciembre. Fíjense las actitudes que han tomado esos señores que han jurado. Juraron formalmente. Juraron. No es que prometieron, juraron. Esa fue la palabra, y es la palabra por la cual se hizo esa ceremonia tan formal en el Congreso. ¿Qué van a decir? Con una facilidad extraordinaria. Sé que hay diputados determinados que fueron elegidos bajo determinada alianza política y ayer consumaron su fuga a otro agrupamiento, al agrupamiento oficialista de La Libertad Avanza, muy tranquilos, son creo que de la provincia de Catamarca, comenzando por la directiva que emitió su gobernador. Se pasaron. ¿A quién responden eso? Ese es un fraude. Han mentido para ser electos. Se han pasado antes del primer día. O en el primer día, en el mismo acto que juraron, se pasaron. Rompieron el juramento. Esto, señores, ustedes tienen acá varias. Si las va pasando, le dejo la posibilidad de que ustedes las vayan viendo. La siguiente, señor director. Y ahí están los principios, fundamentos básicos del pragmatismo, que ustedes tienen en ese slide y en el siguiente, donde se completan. El pragmatismo es utilizado como justificación para no obtener principios ni convicciones. Por eso los partidos políticos argentinos, que mayormente se han convertido sus dirigentes en pragmáticos y han hecho gala de ser pragmáticos, como si esa fuera una garantía de seguridad y de justicia, yo no le veo que ellos tengan esos partidos, ninguna posibilidad de tener ninguna relevancia, de seguir teniendo alguna relevancia en la historia argentina. Por eso han dejado de existir los partidos, porque no representan a nada ni a nadie. No existen ni el partido peronista, ni el justicialista, ni las combinaciones entre progresistas o kirchneristas y peronistas antiguos o del primer gobierno de Perón, ni radicales, ni conservadores.
Se ha roto todo, los límites, no hay límites, no hay definición, son lo que son en ese momento. Y dentro de una hora es probable que sean otra cosa, y mañana otra, lo contrario a lo que hoy fueron. Se terminó, señores, estamos en la era de la confusión. Por eso, estimados amigos, otra vez me he quedado corto, bueno, lo dejaremos para el martes que viene, el tema de que hay que fundar el verdadero Estado Nacional Argentino. Solamente una introducción pretendo hacer, nada más. Y como siempre, apelo a la sensatez y a los principios y a las convicciones y al sostenimiento de esos principios y convicciones en aquellos que las tienen. No los rompan, manténganlo, permanezcan con ellos, sigan sosteniéndolos, porque por el otro camino vamos hacia la perdición como país y como pueblo. Por eso nada mejor que recurrir a la oración de San Benito en su medalla con el exorcismo, que dice: que la Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas, bebe tú esos venenos. Y apelar una vez más a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, para que interceda ante Dios Padre Todopoderoso y Omnipotente, justo juez y misericordioso, y el Sagrado Corazón de Jesús, para que salve al pueblo argentino, que salve a esa minoría remanente, que siempre va a ser una minoría, nunca va a ser una mayoría, siempre va a ser una minoría. Vamos a quedar pocos, muy pocos, y con esos tenemos que reconquistar la nación, reconquistar la patria y salvar a los mejores y más fieles argentinos, a Dios y a la patria argentina. Será entonces hasta el martes que viene, martes 16, perdón.